¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Pues en esta ocasión ya les había comentado sobre lo que ocurrió con este montaje patrocinado por Latinos, propiedad de Roberto Madrazo, su hijo, y desde luego los operadores pelagatos de Roberto Madrazo, Loretito de Mola y su patiño se encarga de montarle los sets, sus producciones, etcétera, para acusarlo nuevamente de que es de otra entrega del narco. O sea, ya van dos cárteles de la droga que le entregan dinero, según esto, a AMLO para su campaña del 2006. ¿Cuántos más van a aparecer? Pues ya nadie les cree. Pero yo les había dicho en la mañana que la historia se remonta a muchos años atrás. Roberto Madrazo es originario de Tabasco, igual que el presidente Andrés Manuel López Obrador, y desde ahí las disputas de hace muchos, muchos años, igual que con Salinas de Gortari, que a la vez es jefe político de Roberto Madrazo. Bueno, pues en 1988, según los apuntes de AMLO en Gracias, y donde podemos encontrar el trasfondo luego de los años de estos acontecimientos que ahora vemos actualmente, para desenmascarar a estas figuras oscuras y corruptísimas del México, como Salinas de Gortari y Roberto Madrazo, pues resulta que en el 88 él fue, más bien AMLO, López Obrador, fue candidato del entonces Frente Democrático Nacional a la gubernatura de su estado, de Tabasco. Bueno, resulta que en ese año se integraba en una candidatura única, apoyada por el Frente Democrático Nacional de aquella época, con los partidos integrados por el Mexicano Socialista, que acababa de aparecer, PMS, el Auténtico de la Revolución Mexicana, el PARM, antes uno de los partidos satélites del PRI, junto con el Partido Popular Socialista, y que entregaron su registro en favor de Cuauhtémoc Cárdenas ante la división del 87, ¿no? Y luego también el Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional de Aguilar Talamantes, corruptísimo también. Y bueno, pues se trataba de fortalecer el movimiento social en Tabasco. Ahí lo perdió de nueva cuenta el presidente ahora de la República, López Obrador, pero ahí también conoció a figuras tan grandes como a Cuauhtémoc Cárdenas, a Muñoz Ledo, a Heberto Castillo, que tuve oportunidad también de platicar con él, y por eso me corrieron de Radio Mexiquense en esa época, en los años del autoritarismo priista. Bueno, pues resulta que en esa época Carlos Salinas de Gortari le mandó decir, cuando era presidente electo todavía, le mandó decir a través de Ignacio Valle, que fue jefe y amigo de AMLO en el Instituto Nacional Indigenista, me parece, tener un acuerdo con él, con AMLO, para que pues desistiera, que no le entrara, que renunciara a la candidatura para gobernador de Tabasco, que no iba a ganar, y que mejor pues se alineara, digamos, ¿no? De esta forma, si se entiende, los operadores de Salinas en ese momento eran precisamente Roberto Madrazo, el presidente en aquel entonces del PRI de Tabasco, Fernando del Villar, delegado del PRI nacional y luego director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional del CISEN. Hicieron todo lo posible para cumplir la disposición del presidente, pero pues no lo lograron. Finalmente, el 19 de noviembre del 88 se realizó la votación y claro, pues dice López Obrador, nos barrieron e impusieron a Salvador Neme Castillo en aquella época como gobernador de Tabasco, como dice, como ya lo decía Porfirio Díaz en sus momentos, el que cuenta los votos, pues gana las elecciones. Y el 5 de mayo del 89 participó ya después en la fundación del Partido de la Revolución Democrática, y del cual fue el presidente del PRD allá en Tabasco en ese momento. De aquella época, pues nacieron mis diferencias, dice López Obrador, con Salinas de Gortari. Luego, en octubre del 91,
pues se da el éxodo por la democracia para que se reconociera el triunfo de la izquierda, digamos, o de los movimientos sociales en Cárdenas, Tabasco, que finalmente, después de muchas vicisitudes, que sería larga mencionar, pero en este éxodo de la democracia, pues lo acompañó en aquel momento Salvador Nava de San Luis Potosí, el auténtico líder ciudadano del movimiento democrático de San Luis Potosí, y pues y que, preocupado por lo que estaba ocurriendo con AMLO, decía, lo acompañó en este asunto. Nava había sido ¿cómo se llama? Pues víctima del fraude e inició su movimiento Dignidad en contra del fraude en San Luis Potosí. La suerte, dice AMLO, que en política siempre juega un papel importante, pues después de tantas negativas y tantos atropellos y tantas amenazas, pues se juntó con el asunto de que el presidente Salinas de Gortari quería firmar los acuerdos de paz en la Ciudad de México por el conflicto en El Salvador. Entonces en ese momento aprovechó y dice AMLO, pues no puede ser que un gobierno mexicano que sea candidato de la calle, ¿no? Defensores de movimientos democráticos en el extranjero, y al mismo tiempo oscuridad en su casa reprimiendo los movimientos por la democracia en México. Bueno, en el éxodo era notorio que había varios grupos, pero bueno, de esto no nos vamos a ocupar en este momento, pero el discurso de AMLO, cuando se dio en la Ciudad de México ante grandes personajes como pues el propio Salvador Nava, Eberto Castillo, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, Rosario Ibarra de Piedra, Porfirio Muñoz Ledo, Bernardo Batis, Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, Jesús González Uxmal. Y entonces, pues ahí dijo AMLO las siguientes palabras: esta concentración tiene para nosotros, los participantes del éxodo por la democracia, un triple significado. Es un acto de agradecimiento a todos aquellos que nos ayudaron a llegar hasta aquí. Es otra etapa, una de las más significativas del diálogo que hemos venido manteniendo con la sociedad mexicana, y es también otro momento de resistencia civil, pacífica, legal, a la que nos hemos comprometido al rechazar la ilegalidad electoral y el uso impune de la violencia. También dijo que, pues reconociendo el afecto popular que siempre lo ha ido construyendo él solo, dijo que somos una de las pruebas de que el acoso, el silencio y las difamaciones ni evitan el generoso apoyo popular ni disminuyen el compromiso con la democracia. El éxodo, sin paradoja alguna, nos ha permitido el mayor arraigo de nuestras convicciones. Y en el movimiento social, dice AMLO, uno aprende que es posible avanzar cuando hay firmeza en los principios y se defienden causas justas. También menciona el presidente, para cortar la lectura de varios párrafos que subrayé, pero no me da más tiempo. Dice, en 94 también participó de nueva cuenta como candidato a la gubernatura de Tabasco, y lógicamente pues lo echaron afuera con la planadora priista. Pero ahí dice, denuncia el fraude de Roberto Madrazo, que descubrieron que se equiparó a un gasto de campaña de $70 millones en ese momento. Y bueno, dice que pues al descubrirlo, pues, al evidenciar que hubo ese gasto tan increíble, pues ahí Carlos Cabal Peniche, un banquero, pues todo salió de las arcas del gobierno de Tabasco. Con el presupuesto público se financiaban en ese momento las campañas del PRI y posteriormente también las del PAN. Además menciona que Cabal Peniche, dueño del entonces Banco Unión, y que por cierto también había dado dinero al PRI nacional para financiar la campaña de Ernesto Zedillo Ponce de León, expresidente de la República. Y cuando dice, pues se rescató a los banqueros, este dinero fue para parar a la panza del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, es decir, el FOBAPROA, que luego se convirtió en una deuda pública que todavía estamos pagando todos los mexicanos. En ese momento la ley electoral en Tabasco
como tope de campaña mantenía 3 millones de pesos, pero se gastaron 70 millones de dólares para hacer ganar a Roberto Madrazo, y de ahí se va configurando en la biografía de Andrés Manuel López Obrador en el pasado de la política mexicana, del autoritarismo priista de no hace mucho tiempo, y por eso el odio que hoy se manifiesta en contra del presidente, que él dice, el presidente Andrés Manuel López Obrador, no son mis enemigos, son mis adversarios políticos, lo dice muy educadamente, pero son realmente personajes que lo odian desde ya hace muchos años, y por eso también se puede explicar en consecuencia que en el fondo de lo que trae en los, ¿cómo se llaman estos montajes, ya que nos tiene clásicos de Loret de Mola y latinos, ahora ahí se entienden parte de los ataques en contra de nuestro presidente? Así es que hay que explicarse bien, hay que entenderlo en toda su dimensión, porque la estrategia que está empleando ahora la oposición o la poposición PRI-PAN-PRD, pues está equivocada, bueno, y favorece a la Cuarta Transformación, porque mientras más atacan al presidente, pues más dejan libre el camino, para bien de los mexicanos, de la señora Claudia Sheinbaum, que va viento en popa, creciendo en las encuestas y creciendo, mientras que la señora Gálvez va en picada. Y esto quiere decir, golpeas al presidente, la gente, el pueblo se enfurece todavía más, y ahí descargan los rechazos en contra, como se manifiestan las encuestas, de la oposición y de la señora Xochitl, y se fortalece el camino de la Cuarta Transformación a nuevamente ubicarse en la posición de que a partir del 2 de junio de este año todo mundo salga a votar por el plan C, todo mundo en apoyo masivo con su voto por la señora Claudia Sheinbaum, y también con su voto al mismo tiempo masivo para Morena en el Congreso, para garantizar las reformas constitucionales que tanto necesita hoy México. Después veremos cuál es el defecto, porque lo hay, del hecho de que se integren en la lista de diputados y senadores aspirantes de Morena al Congreso de la Unión con basura que viene recogiendo el Partido Verde Ecologista e instalando en ese tipo de posicionamientos que todo mundo como ciudadano debiera rechazar. Gracias por su atención y hasta la próxima.